de empezar la clase, solamente esta llamada se está grabando. Hacer un pequeño paréntesis. Hoy ya celebramos un día importante en nuestro calendario cívico, que es el Día de la Madre. Un feliz Día de la Madre, en este caso de las estudiantes del tercer año. Pues quizás encontramos a unas madres de familia y seguramente en casa siempre hay una madre de muchos de ustedes que el día de hoy pues le están dando un justo homenaje a aquel ser, a aquella persona que nos trajo la vida a este mundo y que siempre vela por nosotros los 365 años del día. Hacemos un pequeño alto, en este caso, una vez, en este caso, el segundo domingo de mayo, y le atribuimos ese gesto tan noble, ese gesto tan desprendido que tienen las madres para con sus hijos. Seguramente no, con todo el oro del mundo que tengamos, no lo podríamos pagar por todo lo que ha hecho nuestras madres por nosotros. Entonces, de antelado, un bonito día a las madres del salón y en general a las madres de ustedes, queridos estudiantes, que están el día de hoy, pues, de plácemes, como se dice, y igual cumpliendo con sus responsabilidades, en este caso de asistir a clases virtualmente, porque no hay forma de parar nuestra clase, entendido de que tenemos 4 semanas para hacer la clase y si suspendemos, pues no habría forma de recuperarlo, ¿no? Muy bien, queridos chicos, buenas tardes, Emerson, Mercedes, Juanita, Anita y, bueno, Alina, disculpa. Y todos los presentes ya están listos y prestos para la clase. Ya saben, ustedes, estamos entrando en el desarrollo del segundo bimestre, que en este caso empieza ahora, en este mes de mayo, y que pues ya hemos desarrollado el primer bimestre, ¿no? Lo que nos toca es seguir desarrollando nuestro módulo y poder ir mejorando, seguramente comprendiendo los temas, los contenidos que están diseñados para este grado. Muy bien, chicos, dicho esto, vamos con nuestra clase del día de hoy. Y ya nos vamos a entrar en el primer bimestre, vimos todo lo que era teoría literaria. Ahora vamos a centrarnos a lo que corresponde ya al desarrollo netamente de la literatura. En ese segundo bimestre del tercer año, exclusivamente en este bimestre, vamos a desarrollar literatura española. Obviamente lo más sustancial, lo más elemental de lo que es la literatura española. ¿Correcto, chicos? Entonces vamos a empezar aquí. Siempre no se olviden participar en nuestra clase, ya saben, atender la clase, tomar apuntes y participar en forma activa. Muy bien, chicos, vemos acá. Pregunta, un poco para ir interactuando, dice, ¿qué se observa en las imágenes? ¿Qué podemos observar en esa imagen, queridos estudiantes? A ver. ¿Alguien podría describir lo que está observando en esa imagen? Con toda confianza, ¿no? Estamos acá. No es un examen, solamente ver lo que están observando ustedes. ¿Qué observan en esa imagen, en la primera imagen? Un alumno con su maestro. Ya, un alumno con su maestro dice. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos. La segunda Maestro, imagen. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está, Martín? En la segunda imagen veo una persona que está con un niño. Correcto. Yo creo que van haciendo trabajos. Ya. En las dos imágenes vemos a dos niños, ¿cierto? La pregunta es, ahí la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué están haciendo esos niños? ¿Estarán haciendo algo bueno o algo malo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué dicen, chicos? ¿Como si estuvieran ayudando? Dígame, Mónica. ¿Es como si estuvieran ayudando a hacer algo? Ya, por ahí. ¿Acompañando a las personas mayores? Podría ser, correcto. Gracias, Mónica. Para mí, profesor, haciendo la primera fotografía haciendo malo. Sí, me parece que está chancando la sillita del abuelo. Correcto. ¿Y en la segunda? Profesor.
Hola, te escucho. Profesor, para mí la segunda imagen parece que el niño está robándole al señor que le están cortando la barba. Claro, porque ahí, si nos damos cuenta, en el piso hay pelo tirado, ¿no? Y hay un barbero. Bueno, parecería que él estuviera cogiendo algo que no es suyo. En el primero, si ustedes se dan cuenta, chicos, hay un anciano sentado, pero ese anciano parece que estuviera durmiendo, ¿no? Pareciera que estuviera durmiendo, porque está con los ojos cerrados. Y el niño se monta sobre una, bueno, una mesa, una silla de madera, algo así, y se pone a tomar algo, ¿no? De la fuente del anciano. Y la pregunta es más o menos con esa descripción. La pregunta es, ¿por qué niños tienen esas actitudes? ¿Por qué tendrán esa actitud? ¿Porque son pobres? Puede ser, muy bien, gracias. Puede ser que son, si el niño roba no es porque, bueno, seguramente no podemos justificar. ¿O tienen la necesidad, disculpe? Por necesidad. Están haciéndolo porque necesitan algo. Pues puede ser eso, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de eso el día de hoy. Chicos, bien. Cuando hablamos de literatura española, nos vamos a ceñir directamente a lo que es la Edad de Oro o del siglo de oro español. El siglo de oro español o la Edad de Oro va a corresponder a los siglo XVI y siglo XVII de España. ¿Por qué se llama Edad de Oro o siglo de oro? Porque en estos dos siglos, XVI y XVII, en España van a confluir un conjunto de escritores muy notables, un conjunto de escritores muy trascendentales, ¿correcto? Que van a impactar en todo aspecto, ¿no? En todo aspecto de la cultura española y obviamente repercute a nivel universal. Ahora, ¿cuáles eran o fueron los hechos más importantes entre los siglos XVI y XVII en España? ¿Qué pasaba en España en esos siglos? Por ejemplo, vamos a encontrar la expulsión de los moros en España. Cuando decimos expulsión de los moros, hay que entender que España, la península ibérica, que es nuestra madre patria de nosotros, porque los españoles nos conquistaron, por muchos siglos los musulmanes tomaron posesión de España. Fue dominado, o los musulmanes dominaron España. Y más o menos siglo XIV, siglo XV, los españoles, sobre todo en el Reino de Castilla, van a lograr expulsar, independizarse del dominio de los musulmanes, o sea, de los moros. Otro aspecto que vamos a tener en esta etapa, se va a desarrollar la primera gramática española, es decir, se va a escribir la primera gramática española. Entendido como gramática, queridos estudiantes, la ciencia que estudia la lengua, ¿correcto? La ciencia que estudia la lengua. Y recuerden que toda lengua tiene su gramática. El inglés tiene gramática, el español tiene gramática, el quechua tiene gramática. Todas las lenguas tienen su gramática. ¿Y qué es gramática? La ciencia que estudia la lengua. Por otro lado, vamos a encontrar en este caso el descubrimiento de América, que se desarrolló en 1492. ¿Correcto, chicos? 1492 se da el descubrimiento de América. ¿Correcto? Y gracias a estos, digámoslo, hechos, pues España se va a convertir en un imperio. ¿Por qué imperio, profesor? Porque Colón, gracias al descubrimiento de América, pues los españoles llegaron a esas tierras, como ejemplo a Sudamérica o Hispanoamérica. Fue colonia, ¿no? Y por ende España se convirtió en una potencia mundial, no solamente en el tema del dominio territorial, sino también seguramente en el índole económico, por la extracción del oro, sobre todo, ¿no? Bien, cuando hacemos la definición vamos a indicar que se denomina siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿no? En lo cual la literatura alcanza, la literatura española alcanza su mayor desarrollo y su mayor esplendor, ¿correcto? Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que en el siglo XVI se desarrolla el Renacimiento y en el siglo XVII la etapa o el periodo del Barroco. Hay que entender que el Renacimiento, queridos estudiantes, el Renacimiento, su mismo nombre indica renacer. Vamos a subrayarlo esto, a ver, un momentito. Este tema de
en etimología, recuerden, significa volver, nacimiento de nacer, de volver a nacer. El Renacimiento es una etapa, es un movimiento literario artístico que surge y se desarrolla en Europa con el propósito de volver nuevamente a las grandes culturas como Grecia y Roma. Hay que entender, chicos, que antes del Renacimiento en Europa se desarrolló una época denominada la época medieval. En esta época medieval que duró desde el siglo V al siglo XV después de Cristo, se duró 1000 años, ¿no? 1000 años. La literatura, las letras, las ciencias, las artes fueron opacadas, fueron, digámoslo así, no tomadas en cuenta. ¿Por qué? Por la imponencia de la Iglesia Católica, de la Santa Inquisición, y todos aquellos que no pensaban como la Iglesia simplemente eran catalogados como herejes y los quemaban vivos. Eran quemados vivos. Entonces, durante estos 1000 años de la época medieval, repito, las artes, las ciencias quedaron opacadas, no avanzaron, no progresaron. Un poco recordando a ese aspecto, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, en la época medieval se consideraba que la Tierra era cuadrada, era plana, así como un papel, era inmóvil, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el Sol. Eso era la teoría geocéntrica que propugnó la Iglesia. Y todo aquel que decía lo contrario, pues lo quemaban, repito. Por ejemplo, hubo un astrónomo, Galileo Galilei, que dijo que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. Entonces la Santa Inquisición lo persiguió a este astrónomo y le dijo, bueno, pues, ¿cuál es tu posición? Defínete. Y él dijo, pues, porque si decía la teoría heliocéntrica que el centro del universo era el Sol, lo quemaban vivo. Entonces dijo, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Cambiaré mi posición, porque primero es mi vida, ¿no? Y le perdonó la vida a este astrónomo. Hubo otro astrónomo como Galileo, Jerónimo Bruno, es un escritor alemán. Algunos de chicos me llaman, puede ser un compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. César, disculpa, estas horas siempre entro a clases, porfa. Ayer me olvidé de llamarte, a las 7 me timbras, porfa. Gracias. Sí, sí. Sí, ahorita estoy en clase, no te puedo contestar, estoy en línea. Me timbras a las 7. Bien. En virtud de esto, vamos a entender que el Renacimiento, Jerónimo Bruno, hablamos de Jerónimo Bruno, ¿no? Se tomó en cuenta de que él dijo lo mismo, ¿no? Que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. ¿Sí? El centro del universo era el Sol. Y la Santa Inquisición lo persiguió, ¿sí? Lo cogió y lo dijo, pues ya, ¿cuál es tu postura? Si dices que el centro del universo es el Sol, te vamos a quemar vivo. Si te retractas, rectificas tu postura, te perdonamos la vida. Y Jerónimo Bruno dijo, pues bueno, en aras de mi vida, pues no voy a hacer ni lo uno ni lo otro. Yo voy a morirme en la verdad. Y la verdad es que el centro del universo es el Sol. Bueno, lo quemaron vivo a este astrónomo alemán y se considera como el mártir de la astronomía moderna. Es decir, esta etapa fue la etapa más oscura de la humanidad, muy oscura. Y el Renacimiento es, de alguna manera, es como querer volver a la época clásica. Y luego del 16 viene el siglo XVII, la época del barroco, ¿correcto? La época del barroco, en la cual aquí ya va a haber, sobre todo, no solamente en la literatura, sino también en la arquitectura, el decoro. O sea, va a haber elementos decorativos. En la literatura, obras literarias muy decoradas, con palabras muy rebuscadas. Y la arquitectura, pues ahí podemos ver la imagen, por ejemplo, las famosas catedrales que existen en Europa, en casi toda Europa, las catedrales góticas que pertenecen a la época del barroco. Hay ejemplo, la catedral de Nuestra Señora de Mostradamus, que está en París, la catedral de Chartres,
infinidad de catedrales que sorprenden a propios extraños por la belleza arquitectónica con lo que se han construido. Bien, seguimos. ¿Cuáles fueron las características de la literatura del siglo de oro español? Primera característica, presenta dos etapas, en este caso el Renacimiento, que hemos visto siglo XVI, y el Barroco siglo XVII. Otra característica, desarrollan todos los géneros. Ya saben ustedes, eso hemos visto en el primer bimestre, género narrativo, género dramático, género lírico, entre otros géneros más. ¿Qué más como característica encontramos? El rechazo, ¿no? El rechazo a la época medieval. Va a haber un rechazo a lo que hemos explicado, ¿no? A la imposición de la iglesia con sus teorías, etc. En este periodo debemos encontrar un periodo de influencia del clasicismo, tanto de Grecia y como de Roma, que fueron las dos culturas que aportaron mucho a la humanidad. Otra característica es la predilección por la naturaleza, haber un gusto por la naturaleza, ¿sí? ¿Y qué más? Surge el Teatro Nacional Español. Ahora, se denomina el siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura, ¿no? Que hemos indicado minutos atrás. Bien, vamos ahora un poco a platicar sobre la narrativa en el Renacimiento, ¿no? La narrativa. En este caso, la narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. Para el siglo XVI se desarrollaban en España varias tendencias narrativas. Recuerden que el género narrativo tiene varias especies, o dos especies bien conocidos. Uno que es novela y otro que es cuento. También hemos hecho en el primer bimestre. Siempre vamos a ir recordando eso, ¿no? El género narrativo, repito, tiene dos especies, novela y cuento. Recuerden que la novela es extensa, el cuento es breve. Ahora, la novela, dentro del Renacimiento vamos a encontrar tres tipos de novela. La novela pastoril, la novela picaresca y la novela caballeresca. ¿Sí? Y vamos a empezar por lo que es la novela pastoril. ¿Y qué es la novela pastoril? Básicamente va a narrar las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. Ejemplo, los 7 libros de Diana, ¿no? Su mismo nombre dice novela pastoril, en la cual, repito, se van a escribir historias, se van a escribir narraciones de las aventuras amorosas de los pastores, ¿no? Del campo, del idilio, en este caso pastoril. El otro es la novela caballeresca o la novela de caballerías que vamos a ver en la próxima clase. En este caso deriva de los cantares de gesta, que viene de la época medieval, en la que se va a narrar hazañas de caballeros andantes. Como ejemplo tenemos el Tirante el Blanco, ¿no? Al Amadís de Gaula, y seguramente la obra más importante y representativa de esta novela es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la otra novela es la novela picaresca, que vamos a estudiar el día de hoy. La novela picaresca básicamente muestra una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. ¿Quién era un pícaro? El niño que hemos visto al inicio, chicos, ese es un pícaro, que va a servir a diversos amos. La novela picaresca surge en España en 1554, con la obra seguramente la más conocida, que es el Lazarillo de Tormes. ¿Sí? El Lazarillo de Tormes. ¿Cuáles son las características de la novela picaresca? Por ejemplo, presenta a un antihéroe, el pícaro. Un antihéroe. Es decir, en la novela picaresca, como en el caso de Lazarillo de Tormes, el personaje principal, pues, no es un hombre o un niño lleno de virtudes. Es un niño lleno de defectos sociales que tiene. En este caso, que es un pícaro, y pícaro sinónimo de ladrón. En las imágenes que vemos, pues muy bien, algunos de ustedes lo han descrito, encontramos un niño que va cogiendo cosas que no son suyas. Es una característica de la novela picaresca, y como decía una de vuestras compañeras, encontramos ahí que ese niño va a robar por necesidad. Otra característica es lo autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, es decir, el niño, en este caso Lazarillo, va a narrar su propia historia. Al narrar su propia historia lo va a hacer en primera persona. ¿Correcto? Otra característica es realista.
Cuando dice realista, se supone que son hechos reales que se vivieron en España en ese siglo XVI. Y va a haber una crítica a la sociedad española de aquel entonces, ¿no? Como ejemplo tenemos Lazarillo de Tormes, ¿no? De autor anónimo, Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La pícara Justina de López de Úbeda, La vida de Buscón de Don Pablos de Francisco de Quevedo, Rinconete y Cortadillo de Miguel Cervantes Saavedra. De estos, seguramente hemos visto que destaca sobre todos es la obra El Lazarillo de Tormes. Es la obra más importante de la novela picaresca durante la literatura española. Aquí un poquito vamos viendo. El nombre completo del libro se llama La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es el nombre completo. Y aquí en la parte derecha encontramos la portada, cómo apareció por primera vez, en este caso en 1554. Fíjense con el título La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ¿no? E indicamos que la primera novela picaresca aparecida en 1554, no se olviden como referencia, siglo XVI, en 3 lugares distintos, ¿no? Diferentes, como Alcalá de Henares, esto en España, en Burgos también en España y Amberes en España. Ahora, este texto, este libro, esta obra literaria corresponde al género narrativo y la especie es una novela de tipo picaresca, ¿correcto? Ahora, el tema que desarrolla la obra es la honra, la pobreza y la astucia. ¿De quién? De Lazarillo, del niño Lazarillo, que va a hacer todo lo posible para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando decimos sociedad paupérrima, chicos, ¿se entiende qué es una sociedad paupérrima? ¿Tienen idea a qué se refiere? ¿Lo paupérrimo a qué se refiere? Una sociedad con mucha necesidad, extremadamente. Ajá. Muy bien, eso es lo paupérrimo. O sea, no es ni siquiera pobreza. Es más allá de la pobreza. Lo paupérrimo es no tener nada, nada, ni para comer. ¿Correcto? Bien, el autor de esta obra es anónimo. Y ahora, pues, no sé, cuando decimos anónimo, no se sabe quién escribió esta obra. Y muchos dicen que no menciona el autor, el que escribió este libro, no escribe su nombre, su autor, debido al miedo al castigo. ¿Castigo de quién dirán ustedes? Miedo al castigo de la iglesia. Porque se va a vincular directamente a la iglesia, se va a mofar de la iglesia. Entonces, se supone que no quiso indicar su autoría por miedo al castigo. Bien, la estructura de este libro, de esta obra, son los 7 tratados más un prólogo, ¿no? Tiene 7 tratados y un prólogo. Aquí vamos viendo los personajes. Bueno, Lázaro o Lazarillo nace a orillas del río Tormes. Por eso se llama Lazarillo de Tormes. Recuerden que en España en esa época siempre se vinculaba el nombre y el lugar de su procedencia, como en este caso Lazarillo de Tormes. ¿Por qué de Tormes? Porque nació a orillas del río Tormes. Por ejemplo, otro personaje que... Quijote, por ejemplo, Quijote de la Mancha, ¿no? Quijote de la Mancha. Se supone que Quijote era de la ciudad de La Mancha, como un ejemplo, ¿no? Bien, este Lazarillo tuvo a su mamá y pues su papá murió, quedó huérfano en ese caso, de padre, y su madre se vuelve a comprometer con un padrastro. Y bueno, la mamá, pues, por darle buena vida, porque suponía que el padrastro no le iba a dar buena vida, le va a regalar al niño Lazarillo a su primer amo, que fue un ciego. Este fue el primer amo que tuvo Lazarillo. Este ciego era terrible, ese que hemos visto en la primera imagen, ese ciego, ¿no? Ese ciego era, llamemos el término, perversamente terrible. A lo que le va a enseñar a Lázaro a sobrevivir, ¿no? Luego tenemos al clérigo, al escudero, al fraile de la Merced, ¿no? El buldero, el capellán, el alguacil, el pintor y por último el arcipreste. Bien, esto vamos a ir viendo en
en la medida que vamos a ir desarrollando. Hemos dicho que este libro tiene 7 tratados más un prólogo, ¿no? En el primer tratado, en la primera parte, es cuando, en este caso, Tomé González, que es el papá de Lazarillo, su verdadero papá, y su madre, la señora Antona Pérez, ambos son padres de Lazarillo. Hemos indicado que Tomé González, el papá de Lazarillo, muere en una situación no muy clara, y su madre, Antona Pérez, se vuelve a comprometer y pues le da un hijo a Antona Pérez, el padrastro. Entonces, para evitar, la madre, Antona Pérez, decide regalarle a un ciego que fue a ser su primer amo, ¿no? Le regala a Lazarillo para que lo críe como su hijo. Bueno, este Lazarillo, ese ciego hemos dicho que era terrible, terriblemente perverso. Era muy mezquino, no compartía, no con lo que tenía con el niño Lazarillo. Bueno, uno de los episodios que muestra en este libro es, por ejemplo, cuando un día este ciego manda a comprar un racimo de uvas, ¿no? Sí, uvas. Y le dice, vamos a comer nuestras uvas, pero vamos a comer uno por uno. Tú comes una uvita y yo como otra uvita, 1 a 1. Pero obviamente Lazarillo sabía que este anciano era ciego. Lazarillo empieza a comerlo de 2 en 2. Y el ciego se da cuenta y le castiga, le propina un castigo al Lazarillo. En otra oportunidad, se dice que el Lazarillo, bueno, el ciego siempre cuidaba con mucho celo un jarrón de vino que llevaba sobre su pecho. Cuando terminaba de consumir, pues le mandaba a comprar, ¿no? Pero nunca le compartía el Lazarillo, nunca le invitaba. Así que un día lo que hizo Lazarillo es coger esa fuente, hacerle un agujero y pues cuando se le antojaba, pues introducía una caña, así como digámoslo así, y lo tapaba luego con objetos así sólido. Luego se lo absorbía, ¿no? Bueno, fueron varios intentos, pero en uno de esos lo descubrió y que le dio una bofetada que lo sacó los dientes al pobre Lazarillo. Bueno, Lazarillo se vengó. ¿Y cómo se vengó? Le llevó por las calles de Salamanca y pues había un poste, se dice, un poste. Pero Lazarillo le dice, mira, vamos a saltar una acequia, ¿no? Va a saltar una acequia. Obviamente calcula y lo hace saltar contra el poste. Y ahí lo abandona a su primer amo, que fue, en este caso, al ciego, ¿no? Su segundo amo fue un clérigo, ¿no? Este clérigo era peor. Sus males de hambre empeoraron aquí. Era, ya no voy, aquí ya ni comía. Si comía, pues eran, por ejemplo, se dice comía las vigas del pan, ¿no? Otras personas, en este caso, este clérigo botaba la viga del pan, lo botaba a la basura y eso cogía y comía el Lazarillo, ¿no? O comía las cosas del queso. Recuerden que el queso se pone así como hongos y eso hay que rasparlo para comerlo, y eso comía el Lazarillo por necesidad. Luego cambió de amo, que en este caso va a ser un escudero arruinado. Este escudero arruinado es a uno de los amos al quien quiso más Lazarillo, porque le dio buen trato, pero igual no duró mucho porque estaba arruinado, estaba viviendo en la miseria. El otro amo fue el fraile de la Merced, ¿no? Y luego seguidamente con un buldero, que era un estafador, en la que va a aprender a no inmiscuirse en cosas que no le interesan. Luego vamos a encontrar otro amo que es el maestro de, en este caso, que es un capellán, ¿no? En la que va a trabajar como aguador, llevando agua. Y luego el alguacil. Por último, su último amo fue un arcipreste que tiene a una sirvienta, más o menos seguramente Lazarillo tenía unos 18 años por ahí, y se enamora de la sirvienta, y a partir de eso se siente un hombre feliz porque pues se enamoró. Y empieza a trabajar como pregonero en la ciudad de Toledo, pregonero de vinos, o sea, vendía vinos a viva voz, ¿no? Bien, eso más o menos en forma sintética.
Aquí, para tener en cuenta, pequeño resumen de esta obra de Lazarillo de Tormes, Lázaro, Lazarillo, que es huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro. El amo a quien más quiso Lázaro fue al escudero, ¿correcto? El protagonista, en este caso que es Lazarillo, no debe, en este caso, recurrir al ingenio de las trampas y a través por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. Bien, a ver, necesito acá un voluntario para que me ayude con la lectura. ¿Quién quiere leer conmigo? Levánteme su manito para tomarles apunte, sus datos. Levánteme su manito, por favor. Vamos. Muy bien, tengo ahí a Gladys. Gladys, hola Gladys. ¿Tu apellido cuál es, hija? Profesor, buenas tardes. Olivo Milla. Olivo Milla. A ver, hija, te escuchamos. Léele esa parte. Ya. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar al menzón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría bien, y que merecía no por mozo, sino por hijo. Y así lo comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias Gladys. Lo que está leyendo vuestra compañera va a leer es un fragmento, es literal. Y si dan cuenta, chicos, ahí encontramos todavía ciertos términos un poco arcaicos. Ahí vemos arcaísmos, porque el español estaba todavía en formación, ¿no? Entonces, eso como referencia. A ver, ¿quién me ayuda? Otro estudiante más, otro señorita joven, que me ayude con la siguiente hoja. Levantamos la mano. Hay que leer, chicos. No creo que me tengan, pero me da vergüenza leer, ¿no? ¿Quién más me ayuda? Vamos, somos varios en aula. Nadie se anima. A ver, Rosario. A ver, hija, te escuchamos, Rosario. Luego Neri, ¿eh? Como estuvimos en Salamanca, algunos días pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contenido, determinó irse de ahí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe, criado, y te imas, procura con buen amo. Te he puesto valete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, esta es la entrada de ella, de un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y ahí puesto me dejó. Muy bien, hija, gracias. Rosario, tu apellido es Ticliahuanca y Ajahuanca, ¿cierto? Sí. Muy bien, hijita, gracias. A ver, voy con Neri López. Esta partecita. Luego con Mónica. Neri. Hola, Neri, ¿me escuchas? Algo pasa con Neri, le veo activado su micro, pero parece que no sale. A ver si lo solucionas, hija. Vamos con Mónica Rodríguez. Mónica.
Sí, profesor. Lázaro, llega el oído del Señor y oirá el ruido delante. Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza de la pista, afirmó con la mano y tiene una alabasta en el diablo todo. ¿Qué más de 3 días me duró el dolor de la caminada? Y díjome, necio, aprende que el mozo del cielo un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho en burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad, dice que me cumple avivar y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. Muy bien, gracias, Neri. López Bermúdez, ¿cierto tu apellido? Mónica, A Mónica Rodríguez, ¿no? ¿Cierto, no? Mónica Rodríguez. ¿Tu otro apellido, Mónica? Bedrillán, con V. Bedrillán. Gracias. Muy bien, correcto. Bueno, ahí hemos leído un pequeño fragmento. Gracias a los chicos. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta obra, ¿ya? Pequeño resumen para tener en cuenta ya manera de video y poder comprender un poquito mejor esta obra que es el Lazarillo de Tormes. A ver, un momentito, voy a presentarlo, por favor. Un momentito. Muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Bien, chicos, voy a presentarlo. Un poco lo atendemos y comprendemos con esto a cabalidad. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. A ver, chicos, acá hubo un lapsus brutus. Había presentado Lazarillo de Tormes y me salió Don Quijote. A ver, un momentito. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. Hasta... A ver, un momentito, chicos. Vamos acá, ¿ya? Sé que algo pasó que se salió el otro video. Bien. Esta obra, que por cierto es
es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué. Comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero, aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar.
Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras se escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es... Muy bien, chicos. Hay un pequeño resumen de la obra. Vamos con la última parte de nuestra clase. Vamos a formular en este caso cuestionarios de todo lo que se ha desarrollado en clase, ¿no? De todo lo que
Y para lo cual sí les voy a pedir que levanten su manito y ustedes me van dando la respuesta para tenerles en cuenta su participación y por ende pues que han atendido a la clase, ¿no? La pregunta dice, a ver, vamos acá un momentito, chicos. Voy a activar esto de acá para ver quiénes me están respondiendo. Ya. Pregunta dice, Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona o no se muestra. A ver, tengo ahí uno que levantó la mano. A ver, los demás, ¿alguien más se anima? Primera persona. A ver, voy con Jeremy. Todos los que quieren participar tienen que levantar la mano para poder registrarlos, porque si me responden así, no voy a poder responder. Entonces levanten la manito. O alguien no sabe dónde levantar la mano, me dice, profe, no sé dónde levantar la mano, ¿no? Me van indicando eso, ¿ya? Bien, a ver, voy con Jeremy Amaya Zavala. Primera persona, profesor. A ver, tu apellido es Amaya Zavala, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias, Jeremy. Mateo Bendezú, tu respuesta. Cuarta persona, profesor. Cuarta persona, dice ya. Bendezú. A ver, un ratito, por favor. Mateo. Rosario, tu respuesta, hija. Primera persona, profesor. Ya. Fernanda, Primera persona, profesor. tu apellido es Ahumada, ¿qué más? Ahumada Lizano. L-I-Z. Gracias. A ver, en este caso, chicos, la novela está narrada en primera persona. Eso dijimos, ¿no? Al inicio, primera persona. Es más, es autobiográfico, se narra su propia vida. Y cuando uno narra su propia vida, pues es primera persona. Nací a orillas del río Tormes, es lo que dicen más cuando han leído vuestros compañeros. Pregunta 2. El Lazarillo de Tormes es una novela fácil, ¿no? A, pastoril, picaresca, social, caballeresca, bizantina. A ver, Mónica. Picaresca. Gracias. Fernanda, ¿para ti? Picaresca. Muy bien. Jeremy. Picaresca. ¿Y Rosario? Picaresca, profesor. Muy bien. Novela picaresca, no se olviden. Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. Pregunta, ¿por qué la madre de Lázaro lo deja con el ciego? ¿Cuál es el motivo para que su mamá de Lazarillo le diga, bueno, el señor ciego, llévate a mi hijo? La A, para asegurarle una vida mejor. B, para deshacerse de un estorbo. La C, porque no quiso a su hijo. La D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. A ver. Voy a bajar manitos, ¿ya? Voy a bajar manitos. Gladys Olivo, para ti, ¿cuál es la respuesta? La A, para asegurarse una vida mejor. Ya. Fernanda, para ti. La A. Ya. Para su... Bien. ¿Alguien más? Correcto. Rosario, para ti. La D, para provocarle el sufrimiento. No, he leído mal yo. Bien. Ahí la respuesta es la A, ¿no? Para asegurarle una vida mejor, porque pues ya sabes que su padrastro de Lazarillo incluso lo habían prohibido que se juntara con la mamá, entonces no había quien le dé alimentos. Dijo, bueno, pues es más, cuando en la lectura lo han hecho, pues dice, te encomiendo en buenas manos. Muy bien, queridos chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vamos a quedar en esta parte. Ya nos encontramos en la siguiente clase. Y desearles a ustedes nuevamente un feliz Día de la Madre a cada uno de ustedes. Buenas tardes, felicidades y que les vaya súper esta semana. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor.